Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les voy a compartir un caso clínico de malaria por Plasmodium vivax. Recordándote que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Cuando hablamos de malaria, viene a nuestra mente una de las causas de anemia hemolítica extracorpusculares adquirida, donde el glóbulo rojo es infiltrado por este parásito y lo destruye, causando parámetros de hemólisis, elevación de la bilirrubina indirecta, elevación del LDH y podría también cursar con elevación de los reticulocitos. También es posible que estos pacientes puedan cursar con esplenomegalia. Y la presentación clínica: escalofrío, fiebre, sudoración, cefalea, síndrome anémico y tinte ictérico. Y podrían cruzar incluso con trombocitopenia. Este caso clínico se trata de un paciente masculino de 38 años de edad que acude con una historia de una semana de evolución de un cuadro caracterizado por escalofrío, fiebre no cuantificada, artralgia, cefalea y episodios intermitentes de vómito y diarrea sin sangre. Al cuadro se le suma síndrome anémico y leve tinte ictérico escleral. Hay un dato epidemiológico muy importante, y es que el paciente es educador y trabaja en la comarca Gunayala, donde hay muchos casos de malaria. Es un área muy endémica para la malaria. Y de hecho, este año el Ministerio de Salud ha reportado que los casos de malaria han aumentado en estos lugares. Todo paciente que tiene un cuadro que sugiere un proceso infeccioso, fiebre, escalofrío, cefalea, artralgia, vómito, y que vive en un lugar endémico que tiene síndrome anémico ictericia, nos plantea la posibilidad de un cuadro de malaria. En esta diapositiva pueden observar algunos datos epidemiológicos de la malaria y podemos observar que Gunayala, la comarca de Gunayala, es uno de los lugares geográficos más afectados por malaria en Panamá, lo mismo que Darién, Panamá Este, la comarca Novebulé. Y de hecho en el 2023 sale esta publicación donde se menciona que hay un aumento de los casos de malaria y que probablemente esto obedece al relajamiento en los programas para controlar esta patología. Y que durante la pandemia, en los últimos años, el enfoque estuvo precisamente en la pandemia por COVID-19 y probablemente se relajaron las medidas de control para la malaria. En el hemograma podemos observar leucocito normal, anemia normocítica y trombocitopenia. Los reticulocitos no se reportaban en este hemograma, pero de manera muy interesante en el frotis de sangre periférica, y esto nos permite saber que el frotis realmente es muy importante. En el frotis podemos observar que se reporta la presencia de trofozoitos y esquizontes compatibles con Plasmodium vivax. Es decir, la historia de escalofrío, fiebre, cefalea, síndrome anémico, ictericia, vómito en un paciente que trabaja en un área endémica para malaria es corroborada por un frotis de sangre periférica donde se observan trofozoitos y esquizontes para el Plasmodium vivax. Además tiene anemia y trombocitopenia. En el químico observamos elevación de la bilirrubina, especie de la indirecta, la elevación del LDH y la elevación de la transaminasa. En esta diapositiva les comparto el ciclo celular del Plasmodium. Tenemos el mosquito hembra Anopheles, que es la que transmite la enfermedad. Va a picar al ser humano, le va a inocular los esporozoitos, ellos van a llegar al hígado, van a infectar las células hepáticas, los hepatocitos, y aquí a nivel hepático van a hacer una etapa de esquizonte tisular. Ellos posteriormente van a producir miles y miles de merozoitos, que son los que pasan al torrente sanguíneo y van a infectar los glóbulos rojos, que en el caso del Plasmodium vivax tienen predilección por los reticulocitos. También es muy cierto que en el caso del Plasmodium vivax, ellos pueden hacer una etapa de hipnozoitos a nivel hepático. Es decir, que ya quedan dormiditos allí y posteriormente, cuando hay una etapa de inmunosupresión en el paciente, ellos pasan a una etapa proliferativa activa, produciendo merozoitos que pasan al torrente sanguíneo y van a afectar el glóbulo rojo. Y esto es muy importante de considerar porque en el caso del Plasmodium vivax, en el momento de dar el tratamiento, debemos considerar también tratar la etapa de hipnozoito. ¿Qué pasa cuando los merozoitos llegan al torrente sanguíneo e infiltran los glóbulos rojos? Que en el caso del Plasmodium vivax, los reticulocitos por excelencia.
Bueno, ellos van a hacer una etapa donde pasan a trofozoito y después pasan a esquizonte, pero un esquizonte eritrocitario. Producen miles y miles de merozoitos, rompen el glóbulo rojo, se produce la hemólisis y estos merozoitos nuevamente infiltran reticulocitos y se produce todo este círculo vicioso. También es muy cierto que los trofozoitos también podrían pasar a una etapa de gametocito, que se conocen como macrogametocitos o microgametocitos, que es la etapa sexual de la infección. Y esta etapa sexual se realiza dentro del mosquito. El mosquito pica al ser humano y si hay gametocitos, macrogametocitos y microgametocitos, bueno, dentro del mosquito se desarrolla esta etapa sexual. Oquineto, oquiste, después esporozoito, y el mosquito pica al ser humano, le inocula los esporozoitos y se produce todo este ciclo. Es muy importante que entendamos que en parte de la clínica hay un concepto que se conoce como la fiebre terciaria o la fiebre cuartana. Y esto es muy importante porque está relacionado al ciclo en el cual se produce la liberación de los merozoitos por la ruptura del glóbulo rojo. Y en el caso del Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y el óvale, esta liberación de merozoitos se produce cada 48 horas y produce lo que se conoce como la fiebre terciana. Y en el caso del Plasmodium malariae, este ciclo de liberación de merozoitos se produce cada 72 horas y produce lo que se conoce como la fiebre cuartana. Es posible que los pacientes también cursen con esplenomegalia. Esta es la imagen que corresponde al frotis de sangre periférica que le realizaron al paciente y aquí podemos observar los anillos de trofozoito que están afectando el glóbulo rojo. ¿Lo ven acá? Y aquí la imagen que bien podría corresponder a un esquizonte, donde se van a producir miles y miles de merozoitos que son los que van a romper al glóbulo rojo, causando la hemólisis. Hay algunas pruebas que nos ayudan precisamente a confirmar que nos encontramos ante un Plasmodium vivax, por ejemplo, las pruebas de antígeno, que en este caso se realizó y fue positivo para Plasmodium vivax. Saludos, espero la información les sea de utilidad.